Vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta de Santiago y vamos en orden. Y pues vamos despacio, pero es porque hay muchas enseñanzas que están ahí y que necesitamos aprenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Le damos lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gloria a Dios, oramos. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo especial, Señor, que estamos reunidos aquí para adorarte. Te pedimos, Señor, que nos hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema interesante, un tema muy práctico. La fe sin obras es muerta. Básicamente, ahí se resume todo lo que hemos leído. La fe sin obras es muerta. De nada sirve hablar tanto si no se practica. De nada sirve hacer alarde de santidad y de pureza si con el testimonio se demuestra lo contrario. Y bueno, sucede que esa es una lucha continua que tenemos los seres humanos, porque somos imperfectos. Pero tampoco se puede poner el pretexto de decir soy imperfecto para seguir haciendo lo malo. Y desde que inicia el escritor dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Con esa pregunta lo que está diciendo es no. Esa fe no te puede salvar si no tienes obras. Y eso no quiere decir que por medio de las obras es que tenemos la salvación, ¿verdad? Porque la salvación la tenemos porque Cristo pagó el precio. Sin embargo, no podemos decir que tenemos la salvación si no tenemos obras. Entonces, por eso el escritor dice, ¿podrá la fe salvarle? No, definitivamente no. Porque por medio de las obras se manifiesta que somos hijos de Dios, que guardamos sus mandamientos y que eso lo demostramos tanto en nuestro amor hacia Dios, pero también en nuestro trato con los semejantes. Entonces, por eso es bien importante que tengamos una fe práctica, que no solamente hablemos, sino que tengamos obras. Punto número 1, fe comprometida. La verdadera fe debe de estar comprometida y nuestra relación con Dios debe de haber un compromiso. Tengo una persona conocida, es una amiga que a ella le gusta mucho el ejercicio. Y esta persona ama tanto el ejercicio que mucho de lo que hace tiene que ver con ejercicio. Cuida su salud, su dieta, compra sus cosas, sus máquinas para hacer ejercicio. De repente está en un maratón. Y dice, yo cuando sea una persona mayor, dice, yo quiero ser una persona activa. Le gusta ir a hacer hiking, a montañas y cosas así. Pero de repente, a veces le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y dice, I've been lacking en mis ejercicios. He estado flaqueando, he abandonado mis ejercicios. Y lo que a mí me llama la atención es el hecho de lo que cuesta mantener una disciplina, porque uno puede ser amante de algo y dedicarle tiempo, recursos, energía a algo, ¿verdad? Pero mantenerse constante durante una vida, eso es bien difícil. Entonces, la fe debe de ser
constante también. No puede haber una fe verdadera si es inconstante. ¿Por qué razón? Porque cuando somos inconstantes en nuestra fe, sí, tenemos ciertos momentos en que nos emocionamos, tal vez de ir a la iglesia y algo nos motivó. Vamos a la iglesia o de repente leemos la Biblia o hacemos algo que nos hace tener una relación estrecha con Dios, queremos tener ese acercamiento a Dios. Y eso es maravilloso, eso es especial que lo hagamos. Pero si miramos cada cuánto tiempo hacemos eso, es por eso que ponía el ejemplo de una persona que le gusta el ejercicio, pero con el tiempo dice, he estado flaqueando, he estado comiendo mal, cualquier cosa, ¿verdad? No como mantener aquella dieta alimenticia para cuidar el cuerpo, la salud y de esa manera tener un cuerpo bien ejercitado, constante. Y dice, he estado flaqueando. Y eso nos pasa también en la fe. Y la fe verdadera debe de ser constante, que no tiene que ser solamente de un domingo a la iglesia. Como digo, es una bendición y es sumamente especial que podamos congregarnos como lo estamos haciendo aquí. Es una cosa especial, nos alegramos. Si nos alegramos nosotros, ¿cuánto más se alegra Dios? ¿Verdad? Como dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea, el corazón de Dios se alegra al punto de que puso esa parábola de la oveja perdida. Dice que dejó las 99 ovejas que ya las tenía en su redil porque se fue a buscar aquella que estaba perdida. O sea, el corazón de Dios se alegra con una persona que se acerca a Dios y es una cosa especial estar en la iglesia, acercarse a Dios de una forma u otra, por medio de la lectura bíblica, por medio de las alabanzas, escuchar un mensaje, una enseñanza en YouTube o en algún canal de televisión. Todo eso es bonito, pero ¿qué tan persistentes somos? La fe verdadera tiene que ver con la persistencia, que seamos constantes, porque eso nos ayuda porque nuestra vida espiritual es similar a la vida, al cuerpo físico, que requiere de cuidado, requiere de alimentación. Y muchas veces flaqueamos también y estamos débiles espiritualmente. Y recordemos que esto es una lucha espiritual. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Nuestra carne nos pide deleite, nos pide placer, nos pide muchas cosas que son, en efecto, son un deleite. De lo contrario, la gente no se le haría tan difícil dejar las cosas del mundo para acercarse a Dios, pero como son un deleite, o sea, es real el deleite, el placer de una vida como uno quiere, pero a la larga, las consecuencias de vivir a nuestra manera no vale la pena. No vale la pena el vivir una vida desenfrenada, porque se pierde la familia, se pierde la integridad de una persona, se pierde la dignidad de una persona. Cuando una persona se aleja de Dios y vive a su manera, pierde la dignidad por la manera de cómo se comporta, el respeto hacia sí misma. No vale la pena. El pecado es así, nos ensucia. Imagínense, Adán y Eva estaban en el huerto, tenían todo. Dios les había dado todo. Pero ¿cuál era su única preocupación? Es que Dios les había negado comer de un fruto. Eso es el pecado, que no nos hace sentir agradecidos con lo que ya tenemos, sino que nos hace sentir esa desesperación, porque dice, por ejemplo, dice la gente, si Dios me ama tanto, ¿por qué Él no me deja ser feliz con el placer, con lo que a mí me alegra? Eso es necedad. Eso es necedad. O sea, necesitamos tener
una fe constante, que alimentamos nuestra vida interior, nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios, para poder tener una fe sólida. Y de esa manera empezamos a hacer obras, esas obras que demuestran el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque, como decía, la fe sin obras está muerta. Así que no basta solamente con hablar. Es necesario tener acción. La fe no es solo declaración, no es solamente decir. Es necesario tener una decisión firme, ¿verdad? Para alimentar nuestra fe y ser constantes. Pero muchas veces no tenemos, decimos tener fe, decimos tener conexión con Dios, decimos tener una relación con Dios, pero no hay cambios prácticos en nuestra vida. Entonces, ¿de qué sirve? A veces nos hace falta la disciplina espiritual. Como digo, una cosa es estar en una reunión, en un servicio, escuchar la palabra o leer la Biblia de vez en cuando, un salmo que nos gusta, o porque tal vez escuchamos un ruidito en la noche y agarramos la Biblia para leer el Salmo 91 y para que se vaya, ¿verdad? El demonio que anda por ahí. Esa es una cosa, pero la otra es que tengamos el placer de buscar a Dios, de saber que Él es nuestro alimento espiritual, que Él es nuestro ayudador, el que nos fortalece. Y no hay que confundirnos pensando que solo porque Dios está de nuestro lado todo se nos va a facilitar, porque no es así. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, lo llevó por el desierto y lo guió por una ruta que era en dirección hacia el mar. Entonces, y de repente venía el ejército de Egipto persiguiendo al pueblo. Requería de fe, pero Dios manifestó su poder al abrir el mar Rojo en dos. Y aparte de eso, lo trajo al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. En ese tiempo Dios formó el carácter de ellos. Muchos de ellos se rebelaron y Dios tuvo que hacer juicio contra ellos por la desobediencia. Y después de eso, Dios le dijo que pelearan contra los habitantes de Canaán, que eran naciones hacia donde Dios los estaba guiando. Pero ellos tenían que pelear para conquistar esa tierra. Aunque Dios se las había dado, pero ellos tenían que pelear para habitar esas tierras. Entonces, la vida del cristiano no es solo porque Dios está de mi lado, entonces ya la vida va a ser fácil, porque no es así. La fe tiene que ser disciplinada, tiene que ser constante, que buscamos a Dios, que nos congregamos, que escuchamos su palabra en una enseñanza, en un mensaje en YouTube o una radio, o leemos la Biblia constantemente para enriquecer nuestra vida, para que nuestra fe crezca, para que madure. Es necesario hacer eso, porque de lo contrario somos personas inconstantes. ¿Cómo podemos hacer buenas obras si estamos lejos de Dios? Necesitamos tener, como digo, tener cambios de hábitos para manifestar que realmente tenemos una relación estrecha con Dios. Necesitamos tener una vida disciplinada espiritualmente. Como digo, no que ahora y de repente otro día, otro domingo. No, que amemos a Dios con constancia, que seamos constantes, que podamos tener un compromiso serio con Dios. La fe bíblica siempre nos mueve hacia el crecimiento. La fe se involucra en lo real también, en las necesidades. Veíamos que Santiago menciona el hambre, la desnudez, porque esas son cosas prácticas. Y ahí, por medio de eso, es donde se manifiesta nuestro cristianismo. Esto nos recuerda que las necesidades humanas existen y la fe no debe de ignorar el dolor. Las necesidades humanas son reales y ahí debemos de hacer algo muchas veces. Ahora, nosotros no hemos sido llamados a resolverle el problema a todo el mundo, ¿verdad? Pero de repente hay un caso en particular
que está a nuestro alcance. Y podemos hacer la diferencia. Podemos bendecir la vida de alguien si nosotros reconocemos que hay personas menos afortunadas que nosotros. A veces nos comparamos con los que tienen una vida mejor, más realizada. Tienen un mejor carro, una mejor casa, una mejor educación. Y nos comparamos con los que están mejores. Pero hay gente que es menos afortunada que nosotros. Y nosotros podemos dejar una huella en las vidas de las personas, en alguien que está a nuestro alrededor. Hay gente que es menos afortunada que nosotros. Y podemos tomar ese compromiso de echarle la mano a alguien. Y ni siquiera pensando, ahora lo hago por ti, de repente alguien lo hará por mí. Eso es un hecho, como dice la palabra, que lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ni siquiera tiene que ser en ese sentido, porque Dios es fiel. Cuando Dios ve cómo nosotros hacemos obras por los demás, por supuesto que Dios no se queda nada, sino que Dios nos recompensa por todo lo que hacemos. Pero pensemos por un momento en las personas que son menos afortunadas que nosotros y que podemos dejar una huella en sus vidas. A veces comprender a alguien, a veces no condenar a alguien. Escuchábamos el otro día, el jueves pasado, que el rey esperaba que a quien se le había perdonado bastante, que también él perdonara al otro deudor. Entonces, algunas veces, eso de pensar en los menos afortunados puede incluir incluso el no juzgar a alguien. Con no juzgar a alguien, muchas veces ya hacemos algo importante. Hace un tiempo atrás yo visité a unos amigos y supe de un compañero que estaba disciplinado porque se había fallado en algo en la congregación. Él es muy talentoso, pero estaba disciplinado. Y yo me quedé así tuve la curiosidad de saber qué era lo que había hecho. Y luego sentí como reprensión a mí mismo de que es por morbosidad. ¿Por qué tengo que saber en qué falló? Lo importante es que es una persona que está siendo restaurada y eso debe de importarme. No qué fue lo malo que hizo, porque saber lo malo lo que quiere decir es darle libertad a la morbosidad. A veces para simplemente acusar. Entonces por eso digo, muchas veces con que no acusemos a una persona por algo malo que ha hecho, ya es importante. Ahí se muestra el que amo a la persona de forma incondicional. Aunque haya caído, aunque haya fracasado, pero no tengo que acusarla. Se da cuenta que hay diferentes maneras de cómo uno puede pensar en alguien que es menos afortunado que uno. Puede ser un caso espiritual, pero puede ser un caso material también. Es cierto, nos hacen falta muchas cosas, pero de repente hay personas que están menos afortunadas que nosotros y podemos ayudar. Como digo, no podemos solucionar el problema de todo el mundo, pero sí podemos hacer un efecto en una persona. Podemos ayudar a alguien, podemos cubrir a una persona. A veces tenemos exceso de cosas guardadas, ropa que ni siquiera usamos, esperando que un día la vamos a usar y probablemente no va a pasar. Entonces, hay gente menos afortunada, hay gente que se alegra con una ayuda. Podemos ayudar, podemos bendecir a alguien. Este tiempo de frío, ¿verdad?, que ha pasado, no cuesta nada ir a un McDonald's y comprar un desayuno o una comida y llevarla a alguien que pasó toda la noche en el parque porque no tiene dónde dormir, porque pasó debajo del puente. O sea, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos alegrarle la vida a una persona. Y eso es lo que dice la palabra, que la fe sin obras es muerta. Podemos decir que tenemos obra, que tenemos una relación con Dios, que hemos creído en Dios y vivimos para agradarle,
pero si nuestro comportamiento no lo demuestra, entonces estamos muy lejos de ser eso que decimos ser. La fe se involucra en lo real. Ayudar no significa crear dependencia, sino refleja el carácter de Cristo en lo cotidiano. Muchas veces podemos acompañar a alguien en una crisis. ¿Cuántas personas que están viviendo en crisis emocionales por alguna experiencia que han vivido? Hay personas que se avergüenzan de abrirse ante los demás porque pueden juzgarle, porque está pasando una crisis, algunas veces por algún error que ha cometido. ¿Y es culpable? Sí, es culpable. Pero la regó, como decimos, la falló. No necesita que se le acuse. Algunas veces necesitan un consuelo, a alguien que lo escuche, que la escuche, y que podamos ser un hombro en quien alguien se pueda apoyar, que está pasando por una crisis. Puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser económica. Y si hay algo que podemos hacer, extendamos la mano. Algunas veces podemos ser un buen ejemplo para alguien que necesita ser discipulado, que necesita conocer a Dios o que quiere acercarse a Dios. Podemos ser ese ejemplo, podemos ser ese apoyo. Algunas veces podemos dar cuando Dios pone una convicción en nosotros. Cuando tal vez sentimos una pequeña carguita en el corazón hacia una persona en particular. Y tal vez es un sacrificio que vamos a hacer. Tal vez eso nos va a dejar cortos en lo que nosotros tenemos. Pero tal vez Dios puso esa pequeña convicción dentro de nosotros y nos hizo sentir. Entonces ahí podemos echarle la mano a alguien. Así se manifiesta, ¿verdad? Entonces muchas veces debemos de invertir tiempo en otros. Así que la fe no es solo vertical, o sea, no es solo hacia Dios, sino que también es horizontal, es hacia las personas. Recordemos, el mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra relación tiene que ser vertical hacia Dios, pero también tiene que ser horizontal hacia las personas. Así se manifiesta. Y quiero poner un ejemplo que está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. La parábola del buen samaritano. Y esto aplica muy bien a lo que estamos hablando, al tema, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Aquí en este relato Jesús expone esta parábola porque un hombre conocedor de la ley se acerca a Jesús y le pregunta qué es lo que debe de hacer para heredar el reino de Dios. Jesús le explica qué es lo que tiene que hacer. Y entonces este hombre busca cómo excusarse. Pone un pretexto. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, óigalo bien, dice para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Luego dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, quedémonos ahí un momento. Para empezar, este es un intérprete de la ley. Es una persona que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. Para ese tiempo todavía no existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es lo que nos habla acerca de Jesús. Entonces existía solamente el Antiguo Testamento.
los primeros 5 libros de la ley, conocido como el Pentateuco, y también los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, los profetas. El Antiguo Testamento era lo que estaba escrito. Y este hombre era un estudioso de las Escrituras. Era un hombre conocedor, pero la intención con la que se acerca a Jesús no es una intención sana. Él lo que quería era probar a Jesús. Sin embargo, por medio de esta intención o de esta ocasión, Jesús nos da una parábola sumamente importante, que es acerca del buen samaritano. Pero antes de poder leer la parte del buen samaritano, quiero hacer una pequeña explicación. Samaria era la capital del reino de Israel. Ok, en el antiguo tiempo Dios le dio un reinado a David, un hombre que tenía temor de Dios, y Dios le dijo que su reino iba a ser para siempre, que no iba a tener fin. Después del rey David, su hijo Salomón fue el siguiente rey. Pero después el pueblo de Israel se apartó de Dios, y por causa de eso el reino de Israel se dividió. Estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, de las 10 tribus de Israel, y luego estaba el reino del sur, que era la tribu de Judá. Entonces la capital del reino del norte era Samaria. Acordémonos, aquí habla del buen samaritano, pero estoy explicando para que podamos comprender un poco mejor todavía. Ahí estaba la capital del reino del norte de Israel. Pero por el pecado que ellos cometían y se apartaron de Dios, entonces Dios los entregó a un imperio que era el imperio asirio. Entonces, cuando este imperio llegó al reino del norte de Israel, él tomó a los habitantes y los deportó para su imperio. Esa era una táctica que tenía el imperio asirio, que sacaba a la gente que conquistaba, lo sacaba de su pueblo, lo llevaba para su territorio y luego traía a otras personas de otras culturas para que vivieran en esta tierra que había conquistado. Esa era una táctica para crear división, para crear separación, porque no es lo mismo ser salvadoreño completamente, ¿verdad? A estar conectado con otra cultura. No es lo mismo ser mexicano completamente si estamos con otra cultura, ¿verdad? Se pierde la identidad. Entonces es lo que hacía el imperio asirio. Se llevó a muchos habitantes de Samaria o del reino del norte, se los llevó para su imperio y luego trajo a otras personas para que vivieran ahí. De esa manera se perdió la identidad de este pueblo, pero para los israelitas eso era un gran problema, porque para los judíos eso creaba una división. Por eso es que había una división entre los judíos y los samaritanos, porque estos samaritanos ya no eran personas consideradas puras, sino que había ese tipo de enemistad. Para los judíos, los samaritanos eran paganos. Entonces, de esa manera, vemos aquí que en esta historia del buen samaritano hay personajes como, por ejemplo, vimos el primero, que es el intérprete de la ley. Es un judío, es un intérprete de la ley, es una persona que conoce de las Escrituras. Pero luego dice, ahora sí vamos a leer la porción del versículo 30. Anteriormente el intérprete de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? El versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió
un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Acordémonos, vimos al primer personaje que era un intérprete de la ley. Luego vemos un segundo personaje aquí que es un sacerdote, una persona religiosa, de quien se espera que haya buenas obras. Versículo 32, pero bueno, dice que viéndole de lejos, pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de la tribu de Leví y ellos estaban encargados del servicio de adoración a Dios. Entonces vimos al principio a un personaje, un intérprete de la ley. Luego vemos a un sacerdote. Luego vemos a un levita. Todos ellos están relacionados con el conocimiento de Dios, con la adoración a Dios. Son líderes religiosos. Es de quienes se espera que haya buenas obras. Pero luego vemos más adelante, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora, este es un cuarto personaje. Hay más, pero este es uno de los cuartos principales. Los samaritanos eran considerados personas paganas. ¿Por qué razón? Porque el imperio asirio había mezclado, se había llevado a los israelitas de este territorio para otras naciones y había traído de otras naciones para que habitaran este lugar, ese territorio. Por lo tanto, se casaban y se perdió la pureza racial, por decirlo así. Se perdió la identidad del pueblo de Israel. Entonces ellos eran considerados pecadores y había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Pero aquí está la ironía, que de quienes se esperaba, del maestro de la ley, el intérprete de la ley, el sacerdote, el levita, que estaba relacionado con servir a Dios, de quienes se esperaba que tuvieran compasión, vieron al que estaba golpeado por ahí, al que lo dejaron medio muerto, pero ellos se fueron de lejos, pasaron de lejos. Se da cuenta qué contradicción. De quienes se espera no se mira obras. Pero aquel pecador samaritano, él sí vio a este hombre y fue movido a misericordia. Tuvo compasión de él. Eso quiere decir que debemos de ser cuidadosos de cómo estamos caminando. Si es que podemos hablar de Dios y a la vez no tener compasión de las personas. Cuando vemos una necesidad real, es ahí donde debemos de examinar nuestras vidas. ¿Tienes mucho conocimiento de Biblia como el intérprete de la ley? Pues ya hubo uno aquí que tenía mucho conocimiento. ¿Sabes de Biblia? Pero ¿qué tal si solamente sabes de Biblia, pero no tienes misericordia cuando ves la necesidad? Tienes la capacidad, tienes el conocimiento, te dedicas en el conocimiento de la palabra, pero no se manifiesta por medio de los hechos. Ahí es donde debemos de tener cuidado, examinar nuestra vida y debemos de preocuparnos si no estamos reaccionando con misericordia, así como lo hizo el samaritano. Una vez más, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hace un tiempo, cuando hubo esta inundación aquí en Houston, cuando surgió la frase Houston Strong, que todo se inundó. Yo recuerdo que vi por las noticias que salía ahí diferentes personas que venían para ayudar y había un muchacho que venía desde Dallas y le preguntaron qué lo había motivado a venir aquí. Dice,
Al solo que yo supe de lo que estaba pasando, agarré la lancha y la puse en el carro y me vine porque algo podía ayudar, algo podía hacer. Y dice, eso es lo que me enseñaron a hacer, que si hay una necesidad, hacer algo para resolverla. Y me quedé pensando en esas palabras, porque no se necesita un título, no se necesita tener una posición para resolver problemas. No, ves una necesidad y buscas cómo ser parte de la solución. Y esa es una cosa que no se puede fingir. Los políticos fingen, dan un abrazo al que está sucio por ahí, al que está necesitado, pero eso es solamente para conseguir un puesto. Pero la generosidad no se puede fingir. La generosidad es algo que ya está de forma auténtica. Y es lo que hizo este hombre. Vio al que estaba necesitado, no necesitó ser un sacerdote, ni un maestro de la ley, ni un levita, sino que él fue movido a misericordia, viéndole, fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea que no fue solamente que lo vio por ahí y le dio unas cuantas moneditas, sino que hizo algo más allá de resolver ese problema. Aparte de que lo trató de curarlo y limpiar y vendar sus heridas, se lo llevó al mesón. Versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Se da cuenta que este hombre hizo mucho más. No solamente se sacó unas cuantas moneditas o se quitó la chamarra y se la puso. No, hizo todavía mucho más. Y lo peor de todo es que este era una de las personas consideradas pecadoras, porque había sido mezclado con otras naciones. Eran considerados pues enemigos de los judíos. Ellos no se llevaban entre sí, pero es él a quien Jesús está poniendo como ejemplo, como el actor principal de esta historia. Esto es para que nosotros reflexionemos de que la fe tiene que ser no solamente hablar, no solamente llenarnos la boca de decir que creemos en Dios, que servimos a Dios, sino que se tiene que manifestar en nuestros hechos. Este hombre hizo todavía mucho más y me llama la atención que se fue. ¿Por qué razón se fue? Seguramente tenía que ir a trabajar, tenía obligaciones. Eso quiere decir que aún teniendo obligaciones, podemos apartar un pequeño espacio para extenderle la mano a alguien. Así que el versículo 36 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, dice, ve y haz tú lo mismo. Usted no puede cambiar al mundo. Yo no puedo cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar a una persona. Podemos influir en una persona, en alguien que está en crisis, en alguien que está en dificultades y que usted puede hacer algo por él, que yo puedo hacer algo por él. Dejemos una huella en alguien, en una persona. Gloria a Dios. Puestos de pie. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, gracias por este consejo tan maravilloso. Ayúdanos a tener una fe comprometida en ti, una fe que es constante, que así como nos preocupamos por nuestro cuerpo, por nuestra vida, que también nos preocupemos, Señor, por alimentar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a extenderle la mano a aquel que necesita de nosotros y que está en nuestras posibilidades el hacerlo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.